Bueno, hoy estamos con Abel Loaiza, no sé si lo digo bien, Loaiza, Eh, ¿cómo se dice? Loaiza. Loaiza, Abel Loaiza, fundador y director de Speaker, entrenador, tengo acá, perdón, porque todo no me puedo acordar, lo tengo acá anotado. Claro que sí. Entrenador y facilitador en Design Thinking, profesor de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, Así es. líder en incubadora de proyectos UMC. ¿Qué es UMC? Lo mismo, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ok, bueno, Abel, bienvenido. Ay, me faltó una cosa. Y mi profesor en el curso de Udemy de Design Thinking, y por eso dije, quiero que Abel esté acá porque tengo mucho que preguntarle. Bienvenido, Abel, y muchas gracias por aceptar la invitación. Nico, es un placer para mí. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, adelante con esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, con la diferencia horaria, yo estoy en España, vos estás en Colombia, tenemos 7 horas de diferencia, así que yo estoy para irme a dormir y vos estás recién para el cafecito colombiano, ¿o no? Bueno, sí, aquí son las 3 de la tarde. Entonces, recién almorcé. Ok, ok. Bueno, Abel, empecemos yo creo que la pregunta para arrancar sería, ¿qué es el design thinking? Design thinking, ¿cómo lo podrías explicar para aquel que no conoce esta metodología o este término? Bueno, design thinking o pensamiento de diseño, que también muchos autores lo están hablando así, Mm, es una metodología bastante antigua pero que se puso de moda desde los últimos 10, 15 años. Es la metodología más usada en temas empresariales para la creación de productos y servicios y la utilizan grandes empresas como IKEA, como Apple, como Airbnb, como Zara. Muchas empresas están utilizando esta metodología y lo que consiste básicamente es utilizar el proceso que hace un diseñador para crear algo mm. y que todo el mundo pueda utilizar ese proceso. Entonces, volvernos diseñadores sin quitarle el puesto claramente a los diseñadores, siempre los vamos a necesitar, pero sí es tratar de pensar como diseñador y sacar productos, servicios y sistemas pensando como un diseñador. Ok, y te hago una pregunta, ¿quién es el inventor de la metodología o es un inventor o son varios inventores? ¿Cómo es esta parte de la historia? ¿Cómo surge? Bueno, el concepto de design thinking es muy antiguo. Se dice que viene de universidades de Alemania, Mm, pero realmente el que empezó a hablar de la metodología y el que la creó para enseñarla es el señor David Kelly. El señor David Kelly es el fundador de IDEO, de una de las empresas de diseño más famosas del mundo. Y este señor era profesor en Stanford, en la Universidad de Stanford, y se le inventó, se le ocurrió hacer una metodología para que sus estudiantes fueran más creativos y solucionaran problemas. Entonces diseñó esta metodología, la implementó y a partir de ese momento se volvió famosa. Años después, en el 2008, el sí. señor Tim Brown, el actual director de IDEO, escribe un artículo en el Harvard Business Review en donde describe qué es eso de design thinking. Lo describe, lo explica de manera muy práctica, muy sencilla, y a partir de ese momento se volvió muy famoso la metodología, se volvió famosa y las empresas empezaron a contratar a IDEO para consultoría en temas de innovación. Ok. Bueno, mejor que la Wikipedia, creo yo, así que si quieren la definición, ahí lo tienen. Abel, ¿cómo llegas vos al design thinking? ¿Cómo es que te sorprende? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, digamos que mi primer amor en temas de innovación fue un libro que se llama Adiós a los mitos de la innovación, de un autor latinoamericano que se llama Mario Morales. Por allá hace unos 10 años llegó a mis manos ese libro. Ya yo tenía algunos conocimientos sobre administración, sobre temas de marketing, soy profesor de marketing, y me llega este libro a las manos, lo recomiendo mucho, es antiguo, pero es de esos libros que las personas que quieren saber sobre innovación deben leer. Me llegó este libro a las manos y me enamoré de la innovación. Me enamoré de la innovación, me enamoré de la creatividad, me enamoré de los procesos creativos y a partir de ese momento empecé a indagar un poquito más en qué es eso de innovación y cómo hacer innovación, sobre todo en los países latinoamericanos como en Colombia, en donde tenemos tantas falencias en temas de tecnología. Entonces empecé a indagar un poco y empecé a tomar cuanto curso veía. Entonces tomé cursos de Scrum, tomé cursos de otras metodologías ágiles y en algún momento tomé el curso de Design Thinking en una universidad europea
y después la certifiqué en la Universidad de Stanford, en The Stanford School. Y así fue como llegué al Design Thinking. En este momento conozco varias metodologías, pero la que más me gusta a mí, la que más aplico y la que más me gusta evangelizar, digámoslo así, es la metodología de Design Thinking. Ok. Em, Ahí mencionaste dos cosas. Uno que me parece recalcar como un detalle, cómo hay libros que nunca pasan de moda, ¿no? Que no, Sí. no, por más que se hicieron hace muchos años, siguen vigentes. ¿Cómo es el libro? Porque estaría bueno que ¿cómo es el libro? Se llama Adiós a los mitos de la innovación, de un Adiós a consultor la... que se llama Mario Morales. Ok, ok. Y lo otro que ¿crees que el ser humano a medida de que va, bueno, va siendo más grande, se desvincula más de la creatividad o no consigue? Porque te cuento, yo entre otras cosas hago improvisación teatral, que no sé Sí, si sabes qué es y se requiere sí, mucha claro. creatividad. Y a mí, una de las cosas que vemos al principio o en las primeras clases de gente que viene a probar es que se juzgan de que no son creativos. Creen que no son creativos. Ah, no, porque yo no soy creativo, entonces no puedo hacer eso. ¿Por qué crees que pasa eso de que el ser humano tiene esa tendencia a pensar, no, no soy creativo, yo no, ¿por qué es? Pues, digamos, obviamente pues, es tu percepción, pero ¿por qué crees que puede ser Sí. que pasa eso? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que todos somos creativos. La creatividad es una habilidad inherente al ser humano y todos, absolutamente todos, somos creativos. Mm, Solo que algunos tenemos la creatividad más desarrollada que otros. Hay un experimento que hace un neuropsicólogo estadounidense que se llama Albert Bandura, en donde convence a las personas y le dice, usted tiene que pensar que es creativo, y esa persona, así suena raro, pero cuando piensa que es creativa, se vuelve más creativa. Pues ok. adivina qué pasa para las personas que piensan que no son creativas. Si yo digo yo no soy creativo y asumo que no soy creativo, pues definitivamente nunca voy a experimentar la creatividad y me voy a volver muy poco creativo. Pero todos somos creativos en cierto punto. La creatividad es como un músculo, ¿no? Si tú te ejercitas, si haces ejercicios y constantemente estás utilizando ese músculo, claramente vas a ser más creativo. Pero si asumiste que no eres creativo, si yo digo yo no soy creativo, no sirvo para eso, y lo asumo, pues ese músculo se duerme y se va quedando ahí. Claro. Ahora, para responder tu pregunta de qué pasa, ¿será que a medida que nos vamos volviendo más viejos, digámoslo, será que vamos perdiendo la creatividad? Yo diría que no, pero sí vamos perdiendo la capacidad de imaginar. Y la creatividad tiene los dos componentes. La creatividad tiene el componente de la imaginación y de la información. ¿Por qué los niños son tan creativos? Porque imaginan mucho, imaginan en grande y les encanta imaginar y no tienen reglas para imaginar. Pero a medida que vamos volviéndonos un poquito más viejos, vamos poniéndole más barreras a la imaginación y ya no quiero imaginar y pues qué pereza yo imaginar cosas raras o cosas extraordinarias. Digamos que me vuelvo un poquito más tímido a la hora de imaginar y eso me quita un poco la creatividad. Pero en cualquier momento, personas de 60, 80 años, 100 años podrían decir, oiga, yo nunca he sido creativo, pero vamos a volvernos más creativos. Siempre se puede volver uno más creativo de lo que es. Vale, hay una que ahora no me lo acuerdo, pero vos mencionás que la creatividad es la conjunción de dos cosas que mencionás. Imaginación más información. Imaginación más información. Ok, ok. Es decir, yo tengo una información. Bueno, ¿cómo sería para ponerlo en contexto? Por ejemplo, no sé. Bueno, todos tienen información en la cabeza. Todos Sí. absolutamente tenemos información de lo que sea. Mm, ¿Cómo la conjugamos con imaginación? Pues yo tengo información sobre la escritura, sé cómo escribir, tengo cierta información de cómo conjugar verbos, pues la imaginación es comenzar a escribir imaginando historias, ¿no? Así nacen los inventos. Yo comienzo a imaginar en mi mente, oiga, no sé, Caperucita Roja, el lobo feroz, todo eso nace de la imaginación de algo, de alguien, pero eso se tuvo que mezclar con la información de cómo escribir, cómo escribir correctamente, y así nace la creatividad. Entonces, muchos de nosotros tenemos información en lo que sea, sobre cocina, sobre belleza, sobre arte, sobre la escritura, pero muchas veces no somos creativos porque simplemente pensamos que eso ya está dado y no imaginamos, no nos ponemos en la tarea de imaginar qué tal si, oiga, qué pasaría si. mm. Nos limitamos a los hechos, somos muy realistas, tan realistas que simplemente decimos no imaginemos.
Ok. Quizás muchas veces en las empresas se han encargado de eso, porque en las empresas, y hablo en Latinoamérica, nuestras empresas son, el trabajador tiene que rendir operativamente, trabajar, 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 y no tanto imaginar o no dar nuevas ideas o no aportar algo diferente, sino simplemente un tema muy operativo que es de trabajar y eso nos quita un poquito la creatividad. Ok. ¿Sabes que quiero volver un poco? Vos te formaste en esta metodología y ¿cuándo te diste cuenta o vos ya te habías dado cuenta que podías como dedicarte a eso? Eh, por Mm, ejemplo, yo hice tu formación y obviamente no sé, no me considero ahora para ir a implementar una empresa esta metodología, tengo que aprender mucho o lo que sea, pero tal vez hay veces que las cosas te llegan, ¿no? Viene un amigo y te dice, mira, inventé esto y vos decís, ok, mira, hice un curso, voy a aplicar, ¿por qué no aplicamos este sí. proceso y probamos qué tal? ¿Cómo fue, no sé, tu primera vez aplicando el método este? Bueno, digamos que hay dos tipos de facilitadores en estas metodologías. Mm. Por mi parte, uno de mis mentores, lo escuché alguna vez diciendo que la metodología de Design Thinking había que compartirla y evangelizarla, ¿sí? No cerrarse en un conocimiento, sino compartirlo. Y vas a encontrar muchas personas que tienen el conocimiento, pero no lo comparten porque piensan que se lo van a robar y pues el conocimiento es de todos. Entonces, tomar clases con esta persona me enseñó que el conocimiento se debe compartir. Yo soy profesor de marketing en una universidad pública en Colombia, y lo que me gusta y lo que me encanta a mí es compartir conocimientos. Paralelo a eso me preparé en temas de innovación y design thinking y pues como ya tenía la experiencia como profesor, como ya compartía ciertos temas de marketing que se entrelaza mucho con la metodología, pues dije, bueno, empecemos a hacer capacitaciones en temas de creatividad y en temas de innovación. Lo empezamos a hacer con las empresas. También tengo un equipo que trabaja con metodologías ágiles, entonces empezamos a enseñar metodologías ágiles. Y por mi parte, empecé a experimentar, a enseñar la metodología Design Thinking. A las empresas les gustó bastante y así fui como creando un curso más robusto, fui metiéndole más información, fui apalancándome de bastantes fuentes y así fue como empecé a ser facilitador en Design Thinking y pues hoy en día es un tema que no te niego, está de moda, mucha gente lo consume, mucha gente lo necesita para sus empresas y pues a mí me parece fantástico que la gente en este momento sienta la necesidad de aprender sobre eso. Llegará el momento donde la gente ya no pase otra metodología o se vuelva de moda otra metodología, pero así fue como nació, digamos que mi capacitación en temas de design thinking. Ok. Antes nombraste algunas empresas, entre ellas Airbnb, y bueno, seguramente tenés algunas referencias. ¿Tenés puntualmente como algún caso de que han desarrollado algo mediante esta metodología y hoy está implementado en sus plataformas o en sus negocios? Sí, claro que sí. Bueno, hay varias, hay varias. Por darte un ejemplo de un servicio, Bank of America, que es uno Sí. de los bancos más importantes de los Estados Unidos, Mm. haciendo temas de design thinking y en consultoría con Tim Brown, establece una manera de hacer ahorrar a las personas con sus tarjetas de crédito o débito. Entonces, empatiza y dice la gente lo que necesita o cómo ahorra la gente. Pues la gente ahorra con lo que le sobra. Entonces, yo pagué algo, me sobraron unas moneditas, las guardo en un marranito o las meto a la alcancía. Pues lo que hace Bank of America es cuando tú pagas con tu tarjeta crédito o débito, pues te redondea el dólar más cercano y eso lo guarda en un bolsillo digital, en un bolsillo virtual y te lo va borrando. Mm. Eso se implementó hace unos 8 años y a partir de ese momento la mayoría de bancos están implementando esa nueva metodología y eso nace por el design thinking. Hay muchos otros casos, como las sillas que vemos en las universidades aquí en Colombia y en algunas en Brasil, vemos muchas sillas de esas y en casi todo Estados Unidos, que son las sillas unas sillas diseñadas con design thinking para que la gente no solo se siente, sino para que la gente se sienta tan cómoda, que se motive más a estudiar, que esté más abierto al aprendizaje, que los profesores estén más dispuestos, más motivados y todo eso mejora una serie de cosas. No solo satisfacer una necesidad que es con dónde sentarme, sino a partir de eso muchas, muchas otras cosas que hay demás. Mm. Y fíjate que empresas como Apple, que te digo, Airbnb, IKEA, no solo han desarrollado un producto, sino todas sus estrategias de trabajo
giran en torno al design thinking, en cómo crear productos en torno al design thinking. Entonces, muchos de los productos que utilizamos hoy en día, muchos de los productos que consumimos, seguramente se crearon con esa metodología. Entonces, así hay muchos casos también en Latinoamérica, hay muchos casos alrededor del mundo que te podría contar que nacen a partir del design thinking. Mira, te voy a contar una cosa y voy a compartir una idea en medio. El otro día, porque yo creo que, bueno, en relación a lo que tú comentas, muchas de las ideas surgen de la solución a un problema, ¿no? Ven un Sí, problema, dicen, ok, vemos que este problema se repite, se analiza, a veces se arma un focus group para hacer entrevistas o preguntas o lo que sea. El otro día, te la voy a compartir para ver qué opinas, mira. sí, Me sí, sí, pasó esto, claro. yo estaba buscando alguien que me edite los videos, ¿no? De YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Mi canal ahora no está generando grandes ganancias, entonces mi capacidad de pagar un muy buen profesional eh, no está al alcance, por una cuestión de que lo que me genera ahora el canal no es demasiado, ¿no? Sí. Entonces, claro, uno se mete en plataformas como, no sé, Freelancer, Upwork o un montón de plataformas, y claro, me di cuenta de que hay mucha gente, ¿no? Que entra nueva a la plataforma, que es muy difícil que lo contraten para un proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene portfolio ni experiencia. Sí. Entonces, digo, qué bien que estaría, porque en sí está bien, es como, yo necesito a alguien que me edite los videos, ¿no? Pero no tengo gran capacidad de inversión de capital, como puede ser cualquier emprendedor que tiene una idea y dice, ok, quiero llevar esto a cabo y por ahí no consigue financiación, ¿no? Llevémoslo a gran escala, alguien que tiene una super idea o que quiere hacer una web o que quiere hacer un proyecto. Entonces digo, qué bien estaría una plataforma donde alguien me pueda ayudar a mí, pero yo puedo ayudar a ese alguien a darle el proyecto y que de repente ya pueda meter en su portfolio, ok, yo le edité un video a Nicosiana, ¿no? Sí. Y la verdad que no sé, lo estuve buscando y no lo encontré. Después uno empieza a pensar, bueno, ¿qué pasaría? Porque claro, los que ya tienen algunos proyectos, el emprendedor iría a los que ya hicieron algunos proyectos, pero tiene que haber, sería como colaborativo, ok, tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti a generar este portfolio, porque realmente yo me muevo mucho en estas plataformas trabajando con freelance y eso, y sí que es verdad que hay mucha gente que entra y por naturaleza humana, como cuando uno pasa por la puerta de un restaurante y está lleno, piensa, aquí se come bien, ¿no? Entonces, como que tú no quieres ser el primero en probar a ese nuevo freelance que entra a la plataforma. Sí. ¿Qué Oye, opinas? está buena la idea, ¿no? Está excelente la idea. Y fíjate que eso es creatividad, ¿no? Generar una idea totalmente novedosa. ¿Cuándo se vuelve innovación? Cuando la haces realidad. Entonces ya estás a mitad de camino, Nico. Ya tienes una idea genial, pero ahora hay que ponerla en práctica y hay que hacerla realidad para que Bueno, se convierta en innovación. bueno, a ver, y te cuento una cosa, yo puse un posteo en Upwork y hubo gente que igual le voy a pagar, pero que hubo gente que me dijo, me encantaría tener la oportunidad porque necesito, pero literal el mensaje. Y yo decía, Sí. no puede ser, digo. Pero bueno, lo que tú dices, ideas hay muchas, si no las llevas a cabo, se pierde la idea. Y por ahí, si Sí. subo este video al canal, alguien hace esta idea. No, totalmente. Seguramente esa idea es valiosísima y estoy totalmente de acuerdo contigo. Concuerdo en que es algo que se necesita y justamente la innovación lo que hace es generar valor y satisfacer necesidades, ¿no? Entonces ahora lo que toca hacer es ponerlo en práctica. Lo podría hacer por medio de la metodología de Design Thinking. Tú que ya la conoces, hacer un prototipo que no debe ser algo muy elaborado. No tienes que sacar un montón de dinero para hacer una plataforma si no haces un prototipo y empieces a sumar gente a tu equipo. Sí, yo me perdería en la parte de conseguir quién financia el proyecto. Por ejemplo, tú, rueda de inversores o incubadora de proyectos, toda esa parte es como que la verdad que la desconozco bastante, no tengo ni idea. Sí. Bueno, Pero pero bueno, finalmente, luego te comento por privado y si te parece bien, te asocio a mi proyecto. no, claro que sí, excelente. Pero Claro no, que sí. realmente, porque pasa y uno ve las ofertas de trabajo y es increíble porque las empresas cada vez piden más cosas, ¿no? Tienes que Sí. saber, yo a veces por mirar miro ofertas de marketing y dice, pero tienes que saber de todo, es impresionante. Y digo, claro, la gente que es universitaria, que recién termina, es como,
entras al mundo laboral sin nada y que Y haya lo una peor es que plataforma. te piden 30 años de experiencia, pero tienes que tener 30 años de edad. Entonces, Total, total. Bueno, mira, te compartí esa idea. Después ya veremos, pero me gustó, sí, dije, porque aparte es una manera de ayudar tanto a emprendedores que recién empiezan claro, como a esos freelance que quieren lanzarse al mercado y no tienen un portfolio, no tienen qué mostrar. excelente, me parece una buena idea. Ok. El design thinking tiene unas etapas, ¿no? Vos comentás ¿cuáles son estas etapas así a gran escala? ¿Cómo las identificamos? Bueno, la metodología de Design Thinking, creada por el día Stanford School, tiene 5 etapas. Ok. Y lo aclaro porque seguramente podrías ver algunas versiones que tienen 9 etapas, 7 etapas, otras tendrán 3, otras tendrán 4. Pero la original, digámoslo así, porque hay muchas versiones, la original tiene 5 etapas, que son en primer lugar empatizar, hacer empatía con el cliente. En segundo lugar, definir la información. Tercero, idear. Cuarto, prototipar. Y quinto, testear. Son las 5 etapas que tiene la metodología de Design Thinking. Eh, cada una tiene su profundidad, cada una tiene su complejidad, pero no es una metodología totalmente lineal. Y es flexible. ¿Qué significa que sea flexible? Que si tu empresa dice, no necesito la etapa de empatizar, no hay ningún problema. No es una camisa de fuerza. No, para nosotros no necesitamos prototipar por la naturaleza de nuestro negocio. No hay ningún problema. Son las 5 etapas de la metodología, pero es totalmente flexible y adaptativa a cualquier organización. Vale. ¿Hay alguna etapa que sea como, desde tu punto de vista, más importante que otra? Entiendo que dijiste que se puede, como hay alguna que la podemos quitar, pero ¿consideras que hay alguna que es realmente muy importante? Bueno, considero que todas son importantes, pero si me preguntas, la más importante para mí es la etapa de definir, De porque definir. la definición, en la segunda etapa, como dice Albert Einstein, si tuviera 1 hora para salvar el mundo, dedicaría 55 minutos a definir bien el problema. Entonces, si yo no sé, eso dijo Albert Einstein, ¿no? Si yo no sé cuál es el problema o si lo defino mal, el resto de etapas voy a estar disparando al aire sin hacer nada. Entonces, en definir, yo defino claramente cuál es el reto o el problema a resolver. Si no lo hago bien, voy a perder el resto de tiempo, el resto de las etapas. Entonces, para mí es definir. Vale, y definir significa también saber si ese problema existe, porque es como esto, yo ahora te comento esta idea y debería validar o no, si este problema realmente existe o no. Exacto. Entonces, tienes que trazarte un reto, ¿cierto? Porque la idea es agregar valor. Pero si en realidad a la gente no le interesa esa propuesta, o tú entrevistas a 4 o 5 personas que, que son nuevas y le dices, oye, te voy a hacer una plataforma para que adquieras experiencia. Nos estamos inventando, ¿no? Y la gente te dice, no, pues no me interesa eso, porque a mí me gusta empezar a probar desde cero. Pues ya estamos partiendo de un problema que no existe. Entonces, en esa etapa, uno comprueba si el problema es real, si el problema existe y si vale la pena solucionarlo. Vale. En este caso, porque yo te digo, en esta conversación por ahí termino montando un proyecto. En, en este caso, por ejemplo, ¿qué sería interesante? Que yo entreviste, no sé, a alumnos universitarios y preguntarle esto, ¿no? ¿Tú saldrías o te gustaría salir al mundo laboral con ya una experiencia previa y con esta metodología, digamos, ayudando por ahí a emprendedores? Sí, bueno, te tienes que remitir a la primera etapa que es empatizar. Y Empatizar. empatizar es meterte en los zapatos del usuario. Ok. Muchas veces cuando le preguntamos, las personas no van a saber ni qué contestar y nos van a decir mentiras, porque tú sabes que 80% de nuestras decisiones son irracionales. Decimos cosas porque sí, pero no es algo profundo. Entonces, si tú le haces una encuesta de mercado a 100 personas recién graduadas, seguramente te va a decir el 90% de las personas encuestadas cree en el negocio, dice que es el negocio exitoso y te pagarían una suscripción de $1,000 al mes. Seguramente puede salir esa encuesta, pero cuando lanzas el negocio al mercado, ¿qué va a pasar? Esas personas se fueron, ¿no? No existen y no te compran. Porque uno generalmente responde
responde lo que la otra persona quiere escuchar. Entonces, si tú me paras en la calle y me dices, Abel, te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿me comprarías mi producto? Yo te voy a decir, sí, claro. Segundo, ¿tienes este problema? Yo te voy a decir, sí, ¿cómo lo supiste? Entonces, racionalmente decimos una cosa, pero otra es la que tenemos al fondo. Entonces, en empatizar, vas a utilizar maneras de extraer información que no sea tanto preguntando. Vas a observar, vamos a hacer una serie de elementos donde lo que hacemos es extraer información de esa persona, extraer insights, con cierta investigación, con cierta observación, pero tratar de determinar si realmente esa persona tiene o no ese problema sin tener que preguntarle. Ya cómo lo hacemos, pues ya es un proceso más largo, pero diría que observando, haciendo estudios etnográficos, conversando con la persona sin preguntarle específicamente sobre eso, sino sacándole información de esa persona de manera muy cuidadosa. Pero empatizar entonces es hacer eso, sacar información sin que esa persona sepa que le estoy sacando esa información. Ok, creo que este es el caso que vos explicás en el curso y que mencionaste antes, o sería un ejemplo, el de la silla esta de los universitarios, que si no me equivoco fue que miraban que dejaban la mochila en el suelo, que estaban incómodos con los apoyabrazos, que tiene rueditas. Voy a ver si pongo alguna imagen de la silla para que la gente sepa de qué hablo, pero fue de observación, ¿no? El tema de ver cómo se comportaban. Sí, es una empresa que se llama Stealcase, y lo que hicieron fue poner videos, grabaron muchas horas de videos de cómo se sientan los estudiantes, cuál es su postura, dónde ponen la maleta, sin preguntarles. Y según eso, pues se ponen a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué sería la solución que necesitan estos estudiantes? Solo observando. También lo viste en el curso y sabes que hay un concepto que es el concepto de Teishi Ono, de observar, en donde los ingenieros japoneses en Toyota lo que hacían era observar. No preguntaban nada, sino simplemente observaban cómo se hacía el trabajo para mejorarlo. Se sentaban, se paraban en un círculo y se ponían a observar qué era lo que estaba pasando alrededor. Y según Teishi Ono, la mejor manera de entender algo es observando, sin preguntar, sin hacer un estudio más profundo, sino observando. Esa puede ser la manera en la que tú utilices, ¿no? Observando qué hace una persona, ¿no? Ahora, sabrá uno cómo observar. Tenía un amigo yo que él hacía carteras, diseñaba carteras, y aquí en Bogotá pues se iba a observar las carteras de las mujeres, ¿cierto? Para diseñar sus carteras, para inspirarse. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque él se subió a un bus y le observó tanto las carteras a las mujeres que las mujeres le dijeron, oiga, este señor me va a robar. Y lo denunciaron y por allá fue a parar a la policía. Entonces también hay que ser muy cauteloso de cómo uno observa a su cliente. Ah, mirá. Te hago una pregunta que es, ¿llegás, llegás a obsesionarte de estar constantemente de, no sé, no, algo cotidiano, que entras al supermercado y, y pensás, "Oh, esto se podría mejorar, acá hay un problema, acá sería una buena oportunidad para aplicar la metodología"? Sí, a veces siento que pienso mucho en cómo solucionar las cosas y eso puede ser un problema, ¿no? Porque no todo está en tus manos y Ya. no todo, no puedes solucionar todo por más Superman que seas. Entonces sí, a veces es un problema y a veces uno tiende a no pensar en eso. Trabajo en una institución pública que depende del gobierno y tú sabes que los gobiernos tienen muchos problemas y Ya. las naciones y las instituciones públicas tienen muchos problemas. Entonces, cuando tú piensas mucho en cómo mejorar algo, pues también es algo frustrante y estresante. Trato de no hacerlo, pero a veces sí es frustrante. Ok. ¿Qué país es el que tiene como más implementado estas metodologías a nivel empresarial, a nivel emprendimiento? ¿Hay algún país que destaque sobre el resto que dices, el tema de la innovación, el tema de la creatividad lo tienen presente en la empresa, se lo comunican a los empleados, tienen un departamento? ¿Hay algún país que sea el diferente en este punto? Sí, bueno, según Bloomberg, el país más innovador, uno de los países más innovadores del mundo, que aplica innovación en sus emprendimientos es Israel. Israel es un país supremamente innovador y que tiene una cantidad de startups impresionantes. Veía yo el caso en el 2018, en el 2017, Israel recibió en ingresos por venta de startups 20.000 millones de dólares. Es una cantidad impresionante de dinero solo por vender
negocios de base tecnológica. Según los estudios como Bloomberg o como WIPO, los países más innovadores son Israel, son Corea del Sur, Estados Unidos, China por su registro de patentes. China registra más de 2 millones de patentes al año, imagínate, mientras que un país latinoamericano registra entre 500 y 1000, hace 500 o 1000 solicitudes de patentes. Entonces, imagínate ese cambio, China 1.500.000, 2 millones de solicitudes de patentes. Generalmente, y eso es algo que hoy en día se conoce bien, los países potencia, los países más ricos, son los más innovadores. Porque lo dice Gary Hamel, la innovación genera riqueza. Los países hoy en día que son ricos es porque generaron innovación y son aquellos países que utilizan innovación de base tecnológica o utilizan metodologías ágiles para implementar soluciones rápidas de base tecnológica. Creo que en eso estamos un poquito atrás los latinoamericanos. Los latinoamericanos somos muy buenos con el emprendimiento, creando emprendimientos, pero no somos muy buenos en temas de innovación. Somos consumidores de tecnología, pero no hacemos tecnología. Eso es una gran diferencia. Pero ahí me gustaría saber si, por ejemplo, en este caso tú hablas de Israel y de estos países, porque tal vez no esperan a encontrar el problema, tal vez constantemente buscan innovar, digo, ¿no? Porque mucho de... Te iba a preguntar, por ejemplo, las empresas, una empresa que lleva 20 años en el mercado, de repente se da cuenta que tiene que innovar cuando ve que la competencia está haciendo algo diferente, cuando ve que le bajan las ventas y que los métodos o los canales tradicionales que utilizaban no les está funcionando, entonces ahí se plantean innovar, ¿no? Ahí es como, por ejemplo, te pregunto, Abel, mira, ¿nos puedes venir aquí a hablar un poco de metodología y esto? ¿Es así o Sí. no? Sí, no, totalmente. Digamos que hoy en día la innovación es una necesidad, no es un lujo, Mm. pero los países latinoamericanos, muchos de nuestros países y de nuestras empresas creen que la innovación es un lujo para las grandes multinacionales y por ende ellos no deberían hacer innovación. Hay un estudio que salió hace poco, dice que el 79% de las empresas colombianas no hace innovación. Es una cantidad impresionante de empresas. 79% de las empresas colombianas no hace innovación y solo 2% hace innovación radical. Quiere decir que muy poquitas empresas son las que están realmente haciendo innovación. Y lo que tú dices es cierto. Solo se dan cuenta que necesitan innovación cuando la competencia hizo innovación o cuando están rezagándose en el mercado y dicen, oiga, tenemos que hacer algo porque nos vamos a morir. Y ahí es cuando se despiertan, ¿no? Entonces los países como potencia, por ejemplo Israel, es algo muy cultural. Alguna vez leía por qué Israel es un país tan innovador y es por su cultura militar, porque a los militares, tú sabes que la mayoría de chicos se los llevan al ejército y les inculcan de hacer cambios constantemente. Usted tiene que hacer cambios, tiene que mejorar, tiene que constantemente estar haciendo evolución. Y tienen algo implementado que es el sabio loco. ¿Qué es eso del sabio loco? En Israel el gobierno, las organizaciones siempre tienen una persona que contradice al resto. Entonces nos reunimos 8 personas y decimos, yo creo que el negocio hoy en día está en los hidrocarburos. Una persona es la encargada de decir, no, no, esa no es la solución y tiene que llevar la contraria. Cuando hay una persona que lleva la contraria, pues la organización como que busca otras alternativas y otras soluciones. El problema es que cuando todos dicen que sí y se van por la misma línea, pues no hacemos nada diferente. Es algo muy cultural, es algo muy cultural de querer cambiar. Lastimosamente, en las empresas de países en vía de desarrollo, pues a los empleados de las 8 horas de trabajo se les exige que trabajen 10 horas frente a un computador o en un teléfono, temas muy operativos. No me interesa que piense, no me interesa que me dé ideas, simplemente trabaje. Pero tú sabes que empresas como Google, como Facebook, dedican un 20% de su tiempo para generar nuevas ideas, ¿no? Para hacer nuevas cosas y que ellos tengan la libertad de sugerir nuevos cambios. Así nace Gmail, ¿no? En Google le dicen a sus empleados, dediquen tiempo para pensar en sus propios proyectos. Y algún empleado dijo, a mí se me ocurrió hacer una casilla de correo electrónico y así nace Gmail. Entonces, fíjate que también genera retorno de inversión para las empresas, pero totalmente es cultural. Es un tema cultural. Tienes la libertad de expresarte, de ser creativo, de generar nuevas ideas,
o definitivamente te pago porque te sientes en esa silla y contestes el teléfono y cumplas con lo que tienes que cumplir y ya. No me interesa si piensas, si me das ideas o si quieres cambiar la situación. Simplemente trabaja. Ese es el problema de los países en vía de desarrollo. Ok. Abel, ¿hay mercado, digamos, hay demanda a nivel laboral de este perfil? Es decir, ¿las empresas actualmente buscan este perfil o lo contratan externamente? ¿Hacen como una auditoría externa o consultoría externa? Bueno, te cuento por Colombia. En Colombia hace poco, tú sabes lo que es la ISO, la norma de calidad, la norma en la que se cumplen Sí, las sí. normas, Mm. pues salió hace poco la norma de innovación, donde los países, donde las empresas tienen que tener un área de innovación y cumplir con este tema de innovación. Eso pasó hace unos de 2017, es decir, que llevamos ya 5 años, 6 años, en donde las empresas empezaron a contratar este perfil. Y es necesario este perfil por temas regulatorios. Las universidades, por ejemplo, mi universidad ya desde hace poco tiene una vicerrectoría de innovación. Las organizaciones ya tienen su área de innovación, su vicepresidente, su vicepresidencia de innovación. Entonces, de unos 8 años para acá, se ha vuelto necesario y hoy en día contratan a personas que tengan estabilidad. Y hoy en día, en las áreas de recursos humanos, se fijan mucho en la habilidad de creatividad. Entonces, te evalúan, te hacen una entrevista y miran qué tan creativo eres. Y hoy en día están contratando las personas que son más creativas. Tú sabes todo este tema que hay de la inteligencia artificial, Mm. donde definitivamente llegará el momento donde los robots reemplacen ciertas cosas que nosotros hacemos. Pues hoy en día los temas operativos se los están dando a un robot, pero los temas de creatividad, de intuición, de pensar, necesitamos a los seres humanos y por eso cada vez contratamos a más personas creativas. Porque los temas que no necesitan creatividad, pues se lo damos a un robot y ya, me salgo del problema. Buah, acabas de tocar un tema que me parece súper interesante porque, bueno, ¿no? Estas nuevas tecnologías, ChatGPT y un montón de cosas que las voy probando todas porque me gusta mucho la tecnología. Pero claro, hacer un creativo para un anuncio de Facebook, una publicidad o algo, antes uno se ponía, hacía un mapa de empatía para entender el problema, para hacer un texto persuasivo, lo que sea, y hoy en día ChatGPT puede hacer algo. Sí, eh, y también creo que ahí un poco está el punto de, yo soy muy de que hay que aceptar la tecnología, porque al final, como con muchas cosas, ha pasado de, por ejemplo, en Argentina hubo muchos problemas cuando entró Uber y con el gremio de los taxis y Uber va a seguir sí, apareciendo, lo mismo pasó con los hoteles con Airbnb, entonces hay que adaptarse, hay que buscar, no se puede ir a la contra de la tecnología porque realmente como seres humanos vamos evolucionando y vamos aprovechando estas oportunidades o lo que sea, pero sí que a mí me hace un poco de ruido la pereza del ser humano, porque al final es como, ok, no, mira, que escriba ChatGPT, yo no pienso y ya está. Entonces hay esas cosas que sí pienso, si actualmente ya hay una tendencia esta de no soy creativo, lo que sea, ya es como cada vez más cómodos, ¿no? sí. En este No, sentido. totalmente. Y hoy en día tú le dejas a los estudiantes, hagan un ensayo y ya la gente lo hace por chat GTP, no hay que hacerlo. Entonces se vuelven más perezosos, claramente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando lo hacen por ChatGPT o no? Hay una página que uno mete el texto y le dice qué porcentaje lo hizo una inteligencia artificial. Ah, Sí. ah, Ahora, esto está avanzando a una velocidad impresionante y te lo puedo decir hoy que uno se da cuenta, pero en un año o en 2 años quizás se sale de control y no sabemos si estamos hablando con una persona o estamos leyendo un texto que hizo un estudiante o un texto que hizo una inteligencia artificial. Ayer vi la noticia, Elon Musk pidió que dejaran de investigar sobre inteligencia artificial por 4 años. Por favor, no hagan eso sino dentro de 4 años, porque es que vamos demasiado rápido. Y si lo dice Elon Musk, que es uno de los hombres que está metido en tecnología e innovación, él dijo, páuselo 4 años porque vamos muy rápido y esto puede significar un problema gigante para la humanidad. Bueno, no sé, lo que tú dices, en algún momento llegará la tecnología y tampoco tenemos que huir. No sé qué pasará con esta tecnología, pero sí vienen muchos cambios para la humanidad. ah.
Y aparte, a medida que ibas hablando, es que yo mismo en el secundario utilizaba la Wikipedia para hacer los trabajos. Bueno, a mí me tocó la Wikipedia, a ellos les tocó el ChatGPT, la verdad que salieron más beneficiados porque yo tenía como que modificar un poco los textos, pero bueno, cada etapa tiene sus ventajas No, y y es que es tan espeluznante que tú le dices a ChatGPT, escríbame un ensayo sobre innovación y te lo hace. Pero tú le dices, escríbalo otra vez, pero como una persona que no tiene muchos conocimientos. Entonces, ¿quién se va a dar cuenta, no? Es muy complicado. escríbelo otra vez, pero sin que se dé cuenta mi profesor Abel. Ah. Sí, así puede ser, imagínate, es espeluznante. Ya, ya, ya. ¿Cuál consideras que puede ser el enemigo de la creatividad o el enemigo de la innovación? Eh, la parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Es Ok. decir, pensar tanto que no hago nada. Me quedo cruzado de brazos, digamos, volviendo a tu caso, Nico dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Y te quedas 3 meses pensando. No, pues será, no, pues no voy a tener inversionistas, no, pues me da miedo, y mañana apareces diciendo, mejor en una semana, y después dices, quizás en 3 semanas. Pues el tiempo es oro y cuando ya pasaron 3 meses de pensar, ya alguien lo hizo o ya el mercado no necesita esa solución. Entonces, muchas personas tienen habilidades geniales, pero se paralizan pensando. Y hay momentos en donde uno tiene que tomar decisiones sin pensar tanto, armar el avión en el aire, ¿sí? O sea, no sé si funciona o no sé si va a funcionar o no, pero lo voy a hacer. Y creo que eso tienen en común las personas más innovadoras, que muchas veces hacen cosas sin pensarlo tanto. No están improvisando, no es que lo hagan de manera imprudente, pero sí no necesitan pensarlo tanto para tomar una decisión. Entonces creería que el enemigo más importante es la parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Es decir, Sí. por ahí un exceso de análisis, ¿no? Exactamente, analizo tanto que no lo hago. Veía yo el caso y lo analizábamos con mis estudiantes, el caso de Red Hastings, el fundador de Netflix, y este señor, cualquiera podría decir que es una persona muy terca porque hacía las cosas, pero no había argumentos de que eso iba a funcionar. No habían pruebas, no habían estudios de mercados de que el streaming iba a funcionar. Incluso Blockbuster hizo estudio de mercado y dijo, eso no va a funcionar. Streaming, eso no funciona. Y este señor hizo un montón de cosas sin pensarlo. Y mira la empresa tan exitosa que es Netflix, porque el señor hacía cosas sin pensar tanto, sin sentarse a analizarlo tanto. Ah, Ahora, y co- no estoy diciendo que uno tenga que tomar decisiones a la ligera y improvisar, pero sí a veces hay que tomar y saltar y tomar un acto de fe y saltar sin tener tanta información sobre eso. ¿Sabes qué? Esto que me acabas de decir me coincide totalmente con que seguramente esta teoría existe, pero en algún momento me lo planteé y dije, no tener tanta información a veces es mejor, porque si uno a veces empieza no sé, tiene una idea de negocio y empieza a pensar, hoy en día que tiene tanto acceso a la información, ¿no? Entonces tú te metes en YouTube, ok, tengo una idea, ¿qué hago? Bueno, para conseguir inversionistas tienes que hacer un plan de negocio de un elevator pitch y y de repente ahí es donde decís, no, claro, es que no puedo hacer todo esto, es un montón. Entonces, a veces eh, creo que puede ser peligroso excederse en el consumo de la información porque te empezás a fijar en todo lo que te falta. Claro, mira, yo soy profesor en la carrera de administración y para los emprendedores anteriormente se les pedía un plan de negocio muy robusto y la gente se demoraba 1 año o 2 años haciendo un plan de negocio. Cuando terminó su plan de negocio, pues ¿qué pasó? Pues el mercado ya no necesita eso o ya alguien lo hizo. Es mejor hacer las cosas sin tanta investigación y aprender en tiempo real. Hay un libro de método Lean Startup de Eric Rice. El método Lean Startup dice hay que aprender rápido el mercado, ¿no? La mejor manera de aprender del mercado es saliendo al mercado. Entonces, lanzo mi producto y aprendo sin necesidad de elaborarlo, sin necesidad de pensarlo tanto, de meditarlo tanto, sino lo lanzo al mercado,
aprendo rápido y corrijo. Y acelerar ese circuito es lo que mantiene a la gente y las empresas exitosas, de no pensar tanto, no planear tanto, sino más bien lanzarlo al mercado y aprender del mercado. Pero esto es una cosa que yo también creo que las grandes empresas, antes nombraste Google. Hay una web que ahora mismo no me la acuerdo, que son todos los proyectos que no le funcionaron a Google, que es como un cementerio de proyectos porque ellos tienen esta metodología que incentivan a los empleados y creo que los hacen socios o tienen un porcentaje de los proyectos que inventen. Entonces ahí fueron surgiendo un montón, pero hay un montón de proyectos que han Sí, probado y claro. no les han funcionado. Entonces, eso estaría bueno que las grandes empresas también lo digan, porque al final es como, es una parte que me parece que no está muy difundida. No sé, el otro día escuchaba la Coca-Cola, Coca-Cola es uno, conoce la Coca-Cola que de toda la vida, pero han sacado sabores de Coca-Cola un montones, y hay un montón que no les han funcionado. Sí, sí. Pero muy poca gente lo sabe eso. Muy poca gente sabe eso. Entonces, esto que vos decís, creo que grandes empresas lo tienen muy implementado. Vamos a innovar, vamos a probar, vamos a testear el mercado, pero no está muy difundido. Entonces uno a veces se piensa que la única bala que tiene la tiene que dar justo en la diana. Dice, voy a hacer este proyecto y ¡pam! Va a funcionar a la primera. ¿No? Sí, sí, mira, lo que pasa es que le tenemos pánico al fracaso, le tenemos pánico a equivocarnos y por eso la única bala que lanzo, como tú dices, tiene que ser perfecta, tiene que ser la mejor. Y si no llega el blanco, me frustro, me siento mal y esto está acabando los negocios. En la creatividad es mucho más importante la cantidad, ¿no? Quizás escuchaste esto en mi curso, pero yo tengo una analogía que la gente como que no se la toma muy en serio y se ríe, pero es la analogía de cuando tu papá y tu mamá pues te concibieron, estuvieron en el acto para concebirte, tu papá le introduce a tu mamá 200 millones de espermatozoides, Mm. ¿sí? ¿Qué pasaría si tu papá dijera, voy a hacer solo un espermatozoide, el mejor, ¿cierto? Ahí le va mi mejor espermatozoide, seguramente no llegaría, en el camino se equivocaría. Lo mismo le pasa a Google. Google, si tú ves, creo que el 98% de las empresas que tiene por su Google Ventures, que tiene también una metodología de aceleración de empresas, fracasan. Pero el 2% que es exitosa le funciona para cubrir las pérdidas de ese 98%. Pero ¿qué pasaría si Google se vuelve mucho más selectivo y solo lanza unas pequeñitas empresas? Pues fracasa, porque no se sabe si funcionarían o no. Funciona más es con cantidad. Lo mismo debe pasar con nosotros. No le tengamos miedo al fracaso, no le tengamos miedo a fallar, lancemos muchas ideas, metámonos en muchos proyectos. Lanza ese proyecto que tú tienes en mente y seguramente otros 10 más. No sé si funcionarían, pero lo intentaste y seguramente de los 10 que lanzaste, pues uno o dos serán exitosos. Pero si yo me quedo pensando y esperando a tener el mejor proyecto, pues seguramente solo voy a lanzar un proyecto y qué tal que ese proyecto fracase. Pues puse todos los huevos en una cubeta y se me rompieron. Entonces es mejor la cantidad sobre la calidad. Vale, y en este caso, ¿qué opinas de las plataformas estas como Kickstarter? Sabes crowdfunding, ¿no? Crowdfunding, Sí, plataforma de sí. crowdfunding. ¿Lo ves como una opción interesante para presentar un proyecto y ver qué pasa? ¿O qué? Sí, a mí me parece fantástico, me parece fantástico. Alguna vez alguien dijo que no hay nada más peligroso que un emprendedor con plata, porque un emprendedor con dinero, pues como que su visión está puesta en el dinero. Estas plataformas lo que hacen es te facilito eso del dinero, tú dedícate a lo tuyo, que es a generar valor y a crecer. Entonces me parece sensacional porque uno de los impedimentos más grandes para los emprendedores es el dinero, ¿no? Pero si tú tienes una buena idea y un buen proyecto, pues puedes conseguir el dinero por estas plataformas, por ángeles inversionistas, por capitales semilla. Entonces me parece fantástico. Deberían haber más, ¿sí? Muchas veces, lo digo por mi experiencia personal, muchas veces las plataformas se convierten no en apoyamos a la mejor idea, sino apoyamos a la persona más carismática, ¿no? Que mejor nos convenció. Pero seguramente saldrán más plataformas y habrá más plataformas que apoyen ideas que generan valor, que ayudan a las personas.
y ese debe ser el objetivo de estas plataformas, generar valor y ayudar a las personas, me parece fantástico. Bueno, a ver, la verdad me quedaría hablando horas porque me resulta súper interesante esto. El tema de la creatividad, el tema de la innovación, me parece espectacular. Es algo que me apasiona mucho y me intriga mucho porque creo que es un mundo que siempre puede surgir algo nuevo, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, tenemos el tiempo, no te quiero quitar más tiempo. Y nada, agradecerte por esta entrevista, sinceramente para mí es un placer y sobre todo haber hecho tu curso, que bueno, el que quiera saber, voy a dejar el enlace por ahí abajo, el que quiera aprender esta metodología con él, eh, porque realmente para mí fue fabuloso, fue súper interesante. Y te juro que qué me bueno. pasó que cuando después de hacer el curso dije, a ver, voy a entrar a buscar en los portales de empleo si este perfil se busca, se pide, y por eso te pregunté antes, porque no encontré mucho de departamentos creativos o no sé, como que bueno, evidentemente es lo que tú dices, tal vez no estamos tan avanzados o hay países que están mucho más avanzados y lo tienen más implementado, Sí, ¿no? claro. Así es, Nico. Así que No, a bueno, ti muchas gracias por la invitación. De verdad que me encantan estos espacios. Te agradezco pues por tu tiempo, por esta entrevista y pues ojalá muchas personas queden tocadas con esta motivación de ser más creativos y generar más innovación, porque lo dicen muchas personas, nuestros países en Latinoamérica lo que necesitan es innovación para salir adelante. No tanto emprendimiento de replicar negocios o de imitar negocios o de seguir haciendo lo mismo, sino innovación, cosas nuevas. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ojalá muchas personas aprendieran de esta metodología y aprendieran sobre innovación. vale, bueno, muchas gracias. El que te quiere encontrar, te puede encontrar dilo tú, en dónde, Sí, en ponme Instagram, ¿cómo en es el Instagram? Instagram, Abel-al-piso Loaiza, en Instagram, Abel-al-piso Loaiza, o me pueden contactar en LinkedIn también, a Abel Loaiza, me buscan como Abel Loaiza. Ahí está. Así que bueno, muchas gracias, Abel, y nada, espero volver a contactarte en algún momento, o tal vez te contacto en un par de meses y te digo, Abel, mira el proyecto. Claro que sí, eso espero. Eso espero. Venga, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Nico, muchas gracias por tu tiempo. Que te vaya muy bien. Hasta Saludos. luego. Chao. Adiós.